El silencio nunca protege a las víctimas, solo a los agresores. En los últimos meses, la docuserie El Lobo de Dios sacudió la conversación pública al exponer los abusos dentro de instituciones religiosas. Pero estas historias no son nuevas. Desde hace varios años, las víctimas han denunciado los abusos que sufrieron siendo apenas niños, enfrentándose no solo a sus agresores, sino también al juicio de una sociedad profundamente católica y a la omisión de las autoridades. Hoy, esas voces regresan. Este no es un espacio para hablar de victimarios, sino para escuchar a quienes cargan con cicatrices invisibles. En este episodio, compartiremos las historias basadas en los relatos de dos mujeres que desde los 8 años fueron víctimas de abuso a manos del sacerdote Fernando Martínez Suárez, exdirector de una escuela de los Legionarios de Cristo. Son historias difíciles, pero necesarias para comprender el impacto que estos crímenes dejan y por qué es urgente cambiar la manera en que la sociedad protege a la infancia. Comenzamos. El siguiente material puede contener información, imágenes o narrativas que algunas personas podrían considerar sensibles o perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. Tenía 8 años cuando mi familia se mudó a Cancún. Era una ciudad tranquila y mis padres creyeron que sería un lugar ideal para crecer cerca de la naturaleza. Me inscribieron en el Instituto Cumbres, recién abierto por los Legionarios de Cristo. El director era el sacerdote Fernando Martínez. Él siempre sonreía e inspiraba confianza. Y esa confianza sería el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio fueron gestos incómodos, después vino el aislamiento. Nos sacaban del salón en pequeños grupos, nos llevaban a su oficina o a la capilla, cerraban las puertas. Allí pasaban cosas que ninguna niña debería vivir. Yo no entendía qué ocurría, solo sentía miedo y dolor. Durante 2 años guardé silencio. Lloraba en baños, en el aula, en mi casa. Y como nadie lo notaba, me hundía más en la culpa y el miedo. Hasta que vi a otra niña más pequeña atravesar lo mismo y porque la vi, tuve el valor de hablar. Escribí una carta, se la mostré a mi mamá y pronto otras niñas hicieron lo mismo. Con el apoyo de algunos padres, todo salió a la luz. Hubo escándalo, sí, pero también silencio, porque muchos defendieron al sacerdote y nosotras fuimos señaladas. Supimos que Martínez fue retirado de Cancún, pero no fue llevado ante la justicia. Lo protegieron en lugar de castigarlo, y esa impunidad nos dejó una herida que sigue abierta. Años después, la congregación reconoció los abusos y pidió perdón, pero esas disculpas llegaron tarde. El sacerdote nunca enfrentó un tribunal civil, vivió protegido mientras nosotras cargábamos las consecuencias. Hoy sigo viviendo con las marcas. Me tomó tiempo entender que mi historia merece ser escuchada. La cuento porque el daño no desaparece con los años, porque las víctimas no deben sentirse solas y porque los delitos sexuales contra niñas y niños nunca deberían prescribir. Escribo esta carta, después hablo con mi mamá y con las mamás de las otras víctimas de las que yo era consciente. Y después de que lo hablo y después de que se trasladan a Fernando Martínez esta vez a Salamanca, España, porque ya son muchas denuncias y entonces ya lo sacan mejor del país. Después de que pasa eso, yo empiezo a construir como este silencio y este muro, ¿no? Y entonces ya es algo de lo que no se habla y de lo que tratas de esconder y de encapsular y que vas cargando y cargando y cargando toda la vida. Porque a mí me obligaba Fernando Martínez a ver abusos, ¿no? O sea, además de abusar de mí y de violarme, me hacía ver cómo abusaba de otras niñas. Entonces, yo sabía de 3 niñas que son las que yo había visto. Y esa era como mi historia, la historia que yo cargaba. Y de repente, pues explota todo adentro de mí, ¿no? Porque digo, ¿son más? Yo no recordaba haber escrito esta carta porque también es una de las cosas que suceden con un abuso de este tipo que fue un abuso continuado, ¿no? Se fueron 2 años de abusos continuos, porque pues íbamos a la escuela todos los días, ¿no? Recuerdo muy bien
un abuso particular sobre Belén, que es otra de las víctimas. Y ese fue como para mí el momento en que yo me rompí y en que yo dije, esto tiene que parar. Llegué al Colegio Cumbres Cancún en 1991. Tenía 8 años y era la alumna nueva. Me encontré con una comunidad cerrada. Pasaba sola la mayor parte del tiempo y precisamente por estar sola me volví presa fácil. Yo admiraba a Fernando Martínez. Para mí era un referente. Jamás imaginé lo que pasaba por su mente. Entonces, mi maestra Aurora Morales me sacaba del salón y me llevaba a la capilla donde él me esperaba. Y porque me silenciaron, él siguió abusando. Mi admiración infantil se mezclaba con miedo y confusión. Ese día entendí que había despedido mi infancia. Con los años intenté darle sentido a lo ocurrido. Pensaba incluso que era mi culpa, hasta que entendí que no lo fue. Ese reconocimiento fue mi primera liberación. Mientras otras niñas disfrutaban de amistades y proyectos, yo trataba de sobrevivir. Hubo días en los que solo deseaba no despertar. Lo denuncié de niña, pero el entorno me ignoró. Y volví a hacerlo en el 2019, esta vez para que supiera que yo sabía lo que había hecho. Sin embargo, continuó protegido por los legionarios de Cristo. Siempre fue para la institución todo y para las víctimas nada. Fernando Martínez jamás podrá reparar el daño que me hizo. Se dice a sí mismo que fue víctima de Marcial Maciel, sí, pero también eligió convertirse en un perpetrador y la congregación misma permitió que siguiera destruyendo vidas. Hoy hablo porque mi fortaleza no está en lo que soporté, sino en lo que ya no estoy dispuesta a soportar. Mi historia es un acto de resistencia y un llamado a que la sociedad deje de mirar hacia otro lado. Me siento destruida porque en muchas áreas de mi vida me siento como si me volviera a pasar, porque la gente es muy dura, ¿no? Te dice cosas como, ¿por qué te esperaste tanto tiempo? ¿Pudiste evitarlo? Yo no pude, yo hablé en 1992, yo hablo con mis papás denuncian, mis papás señalan y vienen de los altos mandos, de los legionarios, vienen a hablar con mis papás. Tú le avisas a un superior creyendo que te va a atender y no te atiende, ¿no? Mandan a traer a alguien, en este caso fue Eloy Bedia, lo mandan traer, y el legionario de Cristo, por supuesto, y viene a hablar con los padres de familia en una junta, habla con mi padre en una junta particular y le dice, bueno, es que deben de entender que el padre es hombre. Y mi papá le dice, pero para eso están las mujeres adultas, no las niñas. ¿Cómo con niñas? Yo te puedo decir que después de haberme enfrentado al abuso sexual de este señor, se propaga por el colegio que yo fui abusada o que algo había pasado, ¿no? Al menos entre los niños. Entonces yo empiezo a enfrentar bullying y un bullying muy fuerte en donde a mí me decían en el salón, no la toquen, qué asco. O sea, yo no sé cómo no me aventé de una ventana. O sea, yo lo veo hoy en perspectiva y digo, ¿qué niña de 8 años aguanta eso? Porque ya eres una niña fuerte y ahora eres una mujer fuerte que se atreve a decir las cosas. Yo no sé si lo podría decir como fortaleza, no sé si señalarlo como fortaleza. Yo podría decir que conté con mis padres, que me fortalecieron, aunque estaban quebrados, porque esto quebró mi familia, quebró mi infancia, quebró mi adolescencia, mi concepción del sexo. Yo era una niña de 8 años que sabía del sexo, pero que jugaba con Barbies. O sea, es una disociación muy fuerte que ha afectado y que sigue afectando en muchas áreas de mi vida. Y
Y sí, o sea, yo no puedo creer que hoy vuelvo a llorar por lo mismo. Me vuelvo a acordar y vuelvo a llorar y digo, es imposible decir que estoy bien, que no estoy afectado, que no estoy dañada. Y yo quiero que los legionarios de Cristo, porque aparte había una maestra, esa maestra era la mano derecha Aurora de Morales. Fernando Martínez. Y es importante señalar esto porque señalo a la maestra por complicidad, porque esa maestra se encargaba de llamarnos, sacarnos del salón, presentarnos en la oficina de este señor para que nos abusara, ¿no? O en las capillas, porque a mí me abusó muchísimo en las capillas. Y esta maestra estuvo trabajando más de 25 años en el Irlandés de Monterrey. O sea, cuando desaparece Fernando Martínez, desaparece Aurora Morales, que aparte daba moral. O sea, si no es disasociante, entonces, ¿qué es? Dos niñas, dos voces, historias distintas, pero heridas comunes. Estas son las voces que deben escucharse por encima de todo, aún más fuertes que las justificaciones de los agresores y más importantes que cualquier documental que intente, aunque sea mínimamente, glorificar sus figuras. No se trata de odiar, sino de recordar y de exigir justicia, pero sobre todo, comprender que las víctimas no son solo cifras ni secretos, son personas cuya verdad debe ser escuchada y respetada. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de este espacio. Suscribirte y recomendarlo nos ayuda a que más voces se escuchen y más historias salgan del silencio. Si tienes una historia para compartir, envíala en texto o en audio a nuncafuenormal@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nunca fue normal ir con este pesar. Las verdades escondidas siempre quieren brillar.